queridos amigos y amigas que están acompañándonos y que nos han acompañado durante los últimos 3 meses en la plataforma de Lima Lee. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy es un día especial. Hoy vamos a culminar con este ciclo de diálogos con escritores iberoamericanos que son autores de la colección iberoamericana de poesía que está publicando el programa Lima Lee de la municipalidad en alianza con el Festival Primavera Poética. Este año decidimos hacer un festival distinto, una primavera poética que, debido a la pandemia, que la poesía puede ser más fuerte, y nosotros decidimos, con el equipo del festival y con el equipo de Lima Lee, realizar un evento que dure 120 días. Empezamos en el mes de junio con el lanzamiento de 20 libros digitales, continuamos en julio con 24 y estamos culminando esta tercera serie con 21 títulos. Hoy vamos a dialogar con un escritor a quien nosotros leemos y queremos muchísimo. Tuve el placer de conocerlo el año 2016. Hoy, por la pandemia, podemos comunicarnos a través de estas redes, pero como él mismo lo dijo en alguna entrevista del año pasado, hace algún tiempo se dijo que la poesía y los libros morirían. Sin embargo, las letras se han montado a la tecnología. Internet y las redes sociales le han dado un gran impulso a la producción, manifestó Gabriel Chávez Casasola para una entrevista el año pasado que le hicieron en Bolivia. Efectivamente, hoy estamos con Gabriel Chávez Casasola, nuestro hermano de la República de Bolivia, con quien vamos a cerrar este ciclo de diálogos. Por motivos muy personales, no pudimos realizar la transmisión con Chir Villalba de Paraguay y con Ernesto González Barner de Chile, pero son escritores a quienes también queremos escuchar. Vamos a tratar de coordinar para poder reprogramarlos y de repente la primera semana de septiembre podemos tener un diálogo con Chir o con Ernesto, viceversa. Pero lo importante es que tenemos los libros. Tenemos los libros de los 65 poetas. Pueden ustedes leer el libro de Ernesto González Barner, que es un gran poeta chileno de nuestra generación. Pueden leer el libro de Chir Villalba, que es una gran poeta paraguaya también de nuestra generación. Y hoy, por supuesto, pueden leer, descargar y escuchar a Gabriel Chávez Casasola, nuestro hermano de la República de Bolivia, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Querido Gabriel, buenas tardes, bienvenido a Lima Lee y bienvenido a un ciclo que no se cierra en realidad, ¿no? Que es una especie de puerta para empezar a fortalecer lo que hasta el momento hemos creado gracias a la voluntad y a los esfuerzos generosos de poetas como tú han asistido a esta convocatoria de Lima Lee y de la Primavera Poética. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Harold. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes. Un gracias para ti, para todo el equipo de Lima Lee, del municipio de Lima, que ha hecho posible este ciclo, que como bien decía en la conferencia de prensa de presentación de esta última serie, de esta tercera serie de la colección, se ha convertido, lo decía el poeta mexicano Alí Calderón, en una especie de nueva biblioteca hispanoamericana de poesía. Y es para mí un honor estar presente aquí y estar cerrando precisamente las presentaciones que con esta presentación de esta antología que tú has preparado podamos cerrar este ciclo. Como tú dices, tampoco se trata de un cierre, es como la obra, ¿verdad?, que no se termina nunca, solo se abandona, después se vuelve a ella. Con la poesía tampoco se cierra nunca del todo nada, ¿no? Siempre se van a ir abriendo otras puertas y si no otras ventanas. Así es, querido Gabriel, lo dices bien y efectivamente, y mira qué alegría poder conversar contigo, que además de poeta, eres también un incansable promotor cultural. De hecho, tú eres el curador del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos. Por lo tanto, conoces, ¿no?, muy bien lo que significa hacer este tipo de esfuerzos. Y a mí me gustaría, antes de que entremos a Hoja de Vida, que es el libro que nos estás compartiendo y que ya está, repito, el enlace en este post, pueden descargarlo de modo gratuito. Vamos después a compartir la portada. Gabriel va a complacernos leyendo su poesía. Pero coméntame sobre algo que
también leí en otra entrevista que diste esta vez para Salamanca, ¿no? Donde está ahí nuestro compatriota Alfredo Pérez Alencar, en el que tú decías que cuando un poeta no tiene mar, se inventa islas. Esa fue una expresión que me tocó y me gustó mucho. Eh, Coméntame, ¿no? Sobre qué más inventa Gabriel Chávez Casasola para tratar de resemantizar desde el lenguaje su obra poética. Bueno, yo creo que el poeta, más que inventar, me gusta decir que canta y cuenta. Y en mi caso, ¿qué canto y qué cuento? Estoy parafraseando a Octavio Paz en un texto célebre que suelo compartir además en mis talleres de poesía, un texto que está en el libro La Otra Voz, que es una recopilación de ensayos y artículos de Paz que ha tenido menos difusión que otras obras suyas, que sin embargo me parece que tiene reflexiones capitales sobre la poesía contemporánea. Digo, mi poesía canta y cuenta, por ejemplo, cosas pequeñas, cosas domésticas, cosas cotidianas. Yo, con los años, bueno, uno cuando es más joven se espera que ocurra el milagro, ¿verdad? Que algo suceda, algo súbito, o uno mismo lo busca, uno va buscando prodigios. Pero Borges lo dice en su arte poética, ¿no? Que cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde, el arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. Pero claro, de eso hay que darse cuenta, no cuando uno está emprendiendo el viaje, porque si no, no lo emprendería, sino cuando tal vez se comienza a retornar. Y para mí, los prodigios están en lo cotidiano. He descubierto que no los miré, no fui capaz de verlos muchos años de mi vida, y esos prodigios a veces están en la casa, en el pan, en la cocina, en el jardín, en la calle, en los amigos y por supuesto en los libros. Pero también, porque es muy difícil hablar de la propia obra, son los lectores, los críticos que con el tiempo van diciéndote lo que tú dices, porque uno lo hace de forma no premeditada. También creo que hay una constante, y esa constante tiene que ver con la muerte, ¿no? De algún modo todos los seres humanos le tememos, es una presencia que está ahí, ¿no? Y que algún momento va a tocarnos. En esta época en particular creo que ese temor, la incertidumbre relacionada a ese temor, hace que la mayor parte de los seres humanos hayamos vuelto a ocuparnos de ella. Pero algunos poetas probablemente por nuestra sensibilidad, por nuestra manera de sentir o de pensar, nos ocupamos sobre la muerte. Entonces, creemos que en este caso la poesía puede no ofrecer respuestas, que probablemente eso no le toca, pero sí la poesía puede ayudar a hacernos preguntas, ¿no? Ayudar a hacernos preguntas acerca de la muerte, acerca de la vida. Está ligada, creo yo que es además un quehacer de trascendencia, está ligada a las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho y que no siempre la ciencia ha podido responder. Quién sabe, más bien la religión, la filosofía las responden, pero de otro modo, de un modo distinto al de la poesía. Entonces creo que este es el horizonte que tiene mi poesía, pero ¿de qué manera, digamos, despistar a la muerte? Hacerlo más bien a través de no solo la palabra, sino la memoria. Porque la memoria es lo que nos constituye como individuos. La memoria es lo que hace que seamos lo que somos. Si olvidamos, dejamos de ser. Memoria e identidad van indisolublemente unidas. Entonces, la persistencia del individuo, la persistencia del yo en el tiempo, inclusive más allá de la muerte, puede estar ligada a cómo deja un registro de esa memoria. Entonces, yo creo que la poesía, algo de lo que hace es precisamente dejar registro de la memoria, es dejar huella de que los seres humanos pasamos por la tierra. Y también por eso cuando uno en algún momento escoge un tema para un poema, cuando uno escoge tratar algo en un texto, tiene que ser muy responsable porque sabe que está en ese momento, está sacando algo del río del olvido, es decir, del río de la muerte, y se lo está proponiendo a los lectores más bien para que de alguna manera, como una obra en un museo, ¿no? Quede
Gabriel, ¿me escuchas? Sí, correcto, te escucho. Sí, hermano. Mira, pensaba y reflexionaba en lo que estabas expresando y recordaba al poeta César Calvo, ¿no? Fue uno de nuestros grandes poetas de la generación del 60, en la que él decía que los seres humanos somos hijos de la memoria materna. Y cuando tú te referías a la muerte, pensaba en esa gran responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de esa memoria materna para tratar de rescatar o de trascender una civilización, porque nosotros podemos irnos mañana, nosotros, y más aún ahora que estamos rodeados de la pandemia y que la muerte pues está en casi todas las esquinas, eh, qué gran responsabilidad para el escritor, ¿no? Que a través de su palabra logra sobrevivir a la muerte, porque la palabra se queda, el libro se queda. Cuánta responsabilidad con nuestra civilización, pero además, qué importante que hayamos de pronto crecido en entornos propicios para el arte y para la creación. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que tú provienes de una familia de artistas, ¿no? Matilde Casasola, por ejemplo, ¿no? En tu casa, o sea, hay poesía en todas partes. Eh, ¿Cuánto eso ha podido motivar a Gabriel Chávez Casasola para que continúe peleando contra la muerte, para que continúe inventando sus propias islas y para que continúe entregándonos esta obra que a la fecha ha hecho pues que tú seas un referente de la poesía boliviana? Mira, Harold, claro, es natural cuando uno crece en un ambiente donde está rodeado de libros, rodeado de música, eh, respira eso, ¿no? Se vuelve natural. Pero también porque se vuelve natural podría naturalizarse en el sentido que le damos ahora a ese verbo, ¿no? Es decir, podría ser tan normal que simplemente lo asumas y no te motive más allá de lo cotidiano. También suele ocurrir en algunos casos que uno decide en algún momento de su juventud ser o hacer algo muy distinto de lo que su familia es o hace. Yo también tuve esa tentación en algún momento, pero finalmente, bueno, yo creo que uno tiene ciertos talentos, recibe ciertos dones, esos talentos son probablemente trascendentes a uno mismo, lo anteceden y puede ser que lo sigan si uno sabe trabajar en ellos, porque como bien decías, los seres humanos somos contingentes y muy pasajeros, y además se nos puede olvidar muy rápido, y por eso es esa pelea para cada quien hace a su modo, ¿verdad? Algunos, pues, con los hijos, con los nietos. Yo también tengo hijos y estoy muy feliz, pero también los hijos olvidamos, los nietos olvidamos, ya los bisnietos difícilmente sepan quién es el bisabuelo, ¿verdad? Y así, el ser humano olvida, tiene el impulso tal vez sano de olvidar, pero hay cosas que no habría que olvidar y que son esas que creo que yo rescato del río del olvido, del río de la muerte en mis poemas. Pero a la vez siento que esa gran responsabilidad no se encadena en realidad una larga fila es decir, es como si alguien te pasara la antorcha y luego tú se la pasas a otro, ¿no? No es una responsabilidad individual, porque el poeta, más allá de que cada quien de nosotros se llame como se llama y tenga una vida concreta, el poeta está por algún motivo desde la noche de los tiempos en las sociedades humanas, haciendo algo, un oficio que es aparentemente inútil, que no, por lo menos en el sentido utilitario, compartiendo palabras, en la noche pasando tiempo jugando con las palabras, hablando sobre palabras, y resulta que eso había sido relevante. Resulta que hay gente que en estos días viene y me dice, Gabriel, gracias por gente que no es del mundo literario, porque entré y vi una lectura tuya con tus amigos o con otros poetas y me hizo bien, o me hizo pensar, o me hizo reflexionar en esta cuarentena. Parece que la poesía tiene alguna relevancia para el espíritu humano. Y yo insisto en creer en un ser humano trascendente que no se acaba solo con la muerte, lo he puesto en más de un poema. Yo creo que la poesía, como otros dones artísticos, son, como lo creían los griegos, ¿verdad? Las musas son hijas de la memoria. Yo creo también que eso está conectado, lo decía, memoria e identidad, y por eso estos talentos, estas artes, de algún modo, no solo van dejando a las futuras generaciones la memoria, que probablemente no importe, de un individuo que se llama A o B, sino la memoria de una cultura, la memoria de una generación, la memoria de una civilización.
Por eso es tan triste cuando, por ejemplo, en un país como en Bolivia, que tiene muchos pueblos indígenas pequeños en el oriente boliviano, o en otros países que tienen este rasgo, te enteras que ha habido un pueblo indígena que tiene uno o dos hablantes y muere uno. Llega al séptimo peldaño de la clasificación de las lenguas, cuando se van a extinguir. Y cuando muere una lengua, muere un mundo. Cada uno de nosotros es, a nuestra manera, una lengua, un idioma. Cuando moriremos, morirá una manera de mirar el mundo. Y quién sabe, la poesía lo que trata de hacer es rescatar esa manera e inscribirla en la larga cadena de las memorias que forman parte luego, la memoria de la cultura, la identidad colectiva de una sociedad. Por eso yo siento que cuando hablo de la memoria que rescato, no es la de Gabriel Chávez Casasola, sino es, por ejemplo, la de mi generación, la de la gente de mi edad, la de los bolivianos de mi edad, la de los latinoamericanos, debería decir, todos aquellos con los que me siento emparentado, la tribu de la cual formo parte. La tribu, ¿no? Y qué hermoso suena, ¿no? La tribu, qué expresión tan poderosa, ¿no? Y pensar en nuestra tribu como para intentar en este momento ayudar a que resista. Tú hablabas también de algo que yo siempre lo tengo muy presente en todo lo que escribo, que es la identidad. ¿Cómo forjar una identidad? Si bien es cierto, tenemos el lenguaje como vaso comunicante o como puente o como vínculo, en un tiempo tan convulso en el que, a pesar de que estamos hechos por la misma cantidad de huesos y porque tenemos de repente los mismos problemas sociales, a su vez podamos ser tan distantes a veces, ¿no? Y tan distintos. La poesía allí, ¿qué papel podría cumplir, Gabriel? Bueno, yo creo que esa es una de las tensiones creativas maravillosas que tiene el ser humano. Nosotros en general estamos en una zona intermedia entre muchas cosas, ¿no? Hay un poeta boliviano al que admiro mucho, Eduardo Mitre, que él suele reflexionar sobre esto, pero sobre todo tiene un poema que aparentemente habla de las puertas, de una puerta, y dice que la puerta es una frontera y que los humanos sí y no somos como la puerta, porque ¿qué somos sino una frontera entre vida y muerte, odio y amor? Yo siento que el ser humano es fronterizo entre lo animal y lo espiritual, entre el instinto y la razón, es fronterizo dentro de sí mismo, entre su adentro y su afuera, entre la infancia y la vejez, entre el nacimiento y la muerte, y que el poeta escribe desde esa frontera, desde ese que es el borde también de un precipicio. Y en esa medida construye su identidad casi como el funámbulo que camina por el que camina por el hilo muy delgado de la cuerda que está sostenida sobre el aire, ¿no? O también, como quería Morgan, por el filo de una navaja, ¿no? Que es una navaja hecha de palabras en el caso del poeta. Yo creo que en esas tensiones, como por ejemplo la que hay ahora entre el individuo y la comunidad, todos nosotros ahora encerrados, ¿verdad? El emblema de esta época, probablemente la foto de esta época, aparte de aquellos seres humanos por los que estos meses hayan sido sinónimo de dolor, de muerte, para nosotros van a ser estas pantallitas, que son como ventanas desde donde miramos el mundo. Pero estamos aquí en el fondo también solos, cada uno consigo mismo, como quien nace, como quien muere, como quien va al amor, como quien va a la guerra, solos. El poeta está solo cuando crea, pero lo maravilloso es que el poeta también es una frontera, el libro también es una frontera entre el poeta que lo escribe y el lector que lo recibe, porque luego, al recibirlo el lector, en él el poema cobra otra vida, distinta de la que nosotros le hemos atribuido o hemos puesto en ella. Esa semilla, eso que en el lenguaje en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde yo vivo, le decimos ese jisunú, eso que uno pone que es como la levadura, como la semilla, que luego en la mente del lector va a ser otra cosa. Y tú sientes que simplemente has estado ahí, entre la vida que vives y la vida que otro va a vivir. Pensaba también en encontrar diálogos entre lo que nos estás diciendo con lo que se está escribiendo en Bolivia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de publicar de esa colección a Homero y también a Benjamín Chávez, ¿no? Benjamín Chávez, y esperamos que para una próxima edición podamos contar con
con poetas mujeres, ¿no? Que ustedes las tienen y hay pues poetas de primer nivel, pero como lo decíamos también al inicio, este es un día en el que empieza algo y creo que mucho de ese compromiso que empieza es, por supuesto, también ir, ¿no? Tras esos libros que nos gustaría compartir de las poetas bolivianas. En ese sentido, me gustaría, Gabriel, que tú, que eres un hombre que dicta talleres, que eres curador de un festival de poesía, que estás muy cerca de lo que se escribe en Bolivia, coméntame un poco sobre la poesía de las poetas bolivianas. Me gustaría que eso se sepa aquí en el Perú porque acá tenemos muy buenas poetas y creo que siempre es importante saber. Carlos Aldazábal, por ejemplo, en el diálogo que tuvimos respecto a la poesía argentina, nos mencionó como a 30 poetas mujeres, que claro, para muchos fue una sorpresa porque conocemos, ¿no? A Diana Vélez y los referentes que tiene la poesía argentina, pero siempre es bueno saberlo por parte de quienes son protagonistas activos y dinámicos de lo que sucede en sus entornos. Me gustaría, querido Gabriel, escucharte un poco sobre, ¿no?, las poetas bolivianas. Mira, lo primero que me parece valioso es que en una colección, ¿no?, que además auspicia la municipalidad de un país hermano y tan cercano a Bolivia como es el Perú, estemos recogidos varios autores bolivianos. Pero además que tengamos estos puentes entre dos países que inclusive en algún momento fueron un mismo país, ¿verdad? La Confederación Perú-Boliviana, pero que compartiendo además gran parte de frontera y de historia común, no siempre nos conocemos en nuestra literatura. La verdad, si lo pienso, a veces, digamos, tenemos más relaciones diplomáticas literarias en Bolivia con países que están más lejos que el Perú. Y creo que esa es una asignatura pendiente que si nuestros estados o la diplomacia real no se han encargado de hacerla, en esta época nos estamos encargando los autores, los gestores, y nosotros los poetas creo que somos especialistas en eso, ¿verdad? En hacer marketing de trinchera, ¿no? En llevar la poesía en la maleta, en la edición independiente, en todo eso que ahora se ha vuelto tan importante. Tú comenzabas citando una entrevista que me hicieron sobre el tema de la tecnología. Mira qué cómodos nos sentimos con la tecnología, porque nosotros siempre hemos tenido que saltarnos las barreras del mercado, no tenemos agentes literarios, grandes editoriales. Entonces, sabemos utilizar estas herramientas y la poesía es así, corre de boca en boca, está, ¿no? Está y pasa de mano en mano, como la maravilla, de mano en mano, como decía un cantautor boliviano, Carlos López, recientemente fallecido. Pero bueno, mira, dicho esto, ojalá se pudiera conocer más de la poesía peruana en Bolivia. Se conoce mucho, pero de los grandes nombres, pero no de la poesía peruana contemporánea. Y lo propio en Perú, haremos que suceda de ambos lados. Pero la poesía boliviana, escrita por mujeres, es muy valiosa. De hecho, creo que si se pasa revista al canon boliviano, pero también a la constelación poética actual de la poesía boliviana, hay un predominio cuantitativo de mujeres y cualitativamente son muy buenas escritoras, ¿no? Como que yo creo que si en otros ámbitos puede discutirse mucho más el tema de si ha habido o no presencia o visibilidad, que son temas también polémicos, ¿no? De las escritoras mujeres. Creo que en la poesía boliviana, en cambio, tenemos una larga tradición. Una tradición que se remonta, por lo menos documentadamente, al siglo XIX, donde hay varias poetas del romanticismo. Hay algunas, además, que recién se están conociendo. Esa es una labor muy valiosa. Se está investigando Mónica Velázquez, que es una muy buena poeta contemporánea y crítica, probablemente la crítica de poesía más interesante que hay en Bolivia en este momento. Mónica está haciendo un trabajo con las poetas y los poetas del siglo XIX. Pero ahí viene un nombre de inmediato, que es el de María Josefa Mujía. María Josefa Mujía fue una poeta de Sucre, de mi ciudad de origen, la antigua capital, es la capital constitucional de Bolivia y fue la capital de la audiencia de Charcas, que ella no tenía vista, ¿no? Había perdido la visión, no era ciega de nacimiento, sino desde cierta etapa, y escribió una poesía romántica muy particular, con acentos muy propios, probablemente que venían de su propia condición natural. María Josefa Mujía es una gran figura de esa etapa. Adela Zamudio, a principios del siglo XX, va a escribir una poesía que, cuando uno la lee, salvo tal vez por el formato clásico,
bien podría ser la poesía que esté escribiendo una poeta feminista contemporánea, ¿no? Una poeta con mucha fuerza, tuvo mucha polémica en su momento con la sociedad de su época, chocó con la sociedad de su época, y creo que ahora sigue siendo un referente para muchos temas en Bolivia. Hay nombres de poetas nacidas en las primeras décadas del siglo, como Yolanda Bedregal, el Premio Nacional de Poesía de Bolivia, que lamentablemente no se ha entregado últimamente, está en crisis ese premio, pero lleva el nombre de Yolanda Bedregal, de una poeta mujer, ¿verdad? Y hay la gran poeta social boliviana Alcira Cardona Torrico. Y luego ya en la generación de los 40, que es una generación de poetas en su mayoría vivas y poetas vivos, en la generación de los 40 están Eduardo Mitre, Pedro Chimose, ¿verdad? En esa generación están Matilde Casasola, Blanca Vitürter, que falleció, Nora Zapata, Blanca Garnica, y a partir de ahí hay nombres muy importantes en cada generación. Voy a decir algunos a riesgo de cometer omisiones, pero yo creo que a veces es preferible pecar por exceso que por defecto, ¿verdad? Así es, así es. Pienso en María Soledad Quiroga, por ejemplo, entre las poetas nacidas en los 50, en Marcia Mogro, ¿no? Luego en la propia Mónica Velázquez, en Vilma Tapia, en Paula Rodríguez Leitón, en Jessica Freudenthal, hasta abarcar, digamos, los años 70, y seguro que me estoy olvidando varios nombres, pero luego también hay poetas muy valiosas entre las generaciones nacidas en el 80, el 90, es decir, gente muy activa, ¿no? Pienso solamente en Santa Cruz, es decir, solamente en la ciudad donde yo vivo, o que han vivido aquí o que están aquí, pienso en Melissa Sauma, en Marcia Mendieta, en Nicole Vera, en Valeria Sandi, pienso en Lucía Carballo, y así como estos nombres que estoy diciendo de Santa Cruz, hay poetas jóvenes valiosas en cada ciudad de Bolivia, por lo menos en muchas de ellas. Entonces, creo que se podría, si alguien quisiera cometer esa tarea, hacer una antología de la poesía boliviana escrita por mujeres, que tendría unas 50 autoras que se sostienen muy bien de todos los tiempos y unas 30 actuales. Junto con Gary Dager, un querido amigo, valioso poeta, él es curador, los dos somos curadores de este encuentro que organiza la Feria del Libro de Santa Cruz, el encuentro de poesía en la ciudad de Los Anillos. Y un año hicimos el experimento, hicimos la aventura, junto con los organizadores, de hacer uno de nuestros encuentros solo para mujeres. Y reunimos a las voces más poderosas de la poesía boliviana viva escrita por mujeres. Siempre faltaron algunas, pero creemos que es algo que vale la pena que se comparta. Y mira, pensándolo ahora a partir de tu pregunta, quién sabe, valdría la pena armar una antología así. Mira, que yo creo que sería además muy necesario, ¿no? Para también entender el proceso de lo que es la poesía boliviana, ¿no? Visto desde la sensibilidad de las poetas mujeres. Yo creo que contigo coincidimos en el sentido de que la poesía está más allá del sexo, lo que importa es la calidad, es el trabajo del lenguaje, pero es necesario escuchar a nuestras poetas, ¿no? Es necesario leerlas, porque, y esto no es mío, esto lo leí también, o me lo dijo alguien en alguno de los diálogos que he tenido, una cosa es la sensibilidad del hombre, ¿no es cierto? Y otra cosa muy especial y casi como de filigrana también es la sensibilidad de la mujer. Y claro, por supuesto que allí hay algo que se tiene que reinterpretar y que leer, ¿no? Para entendernos, sobre todo. Yo pienso, ahora que lo mencionas, ¿no? Qué importante sería que cada país o que cada poeta o que cada promotor, que además de poeta tú eres un promotor cultural, se tome esta tarea, ¿no? De querer entregarnos este tipo de trabajos para tratar de entender esta identidad latinoamericana, ya no digamos iberoamericana, pero sí latinoamericana. Y en ese sentido, querido Gabriel, tú que eres un hombre que por tu trayectoria participas en una serie de encuentros, has viajado a una serie de países, ¿qué sensación te deja o te dejó la poesía antes del encierro? Porque ahora ya hay un antes y un después, ¿no? De lo que ha significado la pandemia, en términos de horizonte, ¿no? ¿Cómo veías tú, digamos, hasta marzo, el horizonte de lo que se está escribiendo ahora en Latinoamérica, con referentes muy puntuales, si queremos hablar de nuestra generación, como Federico Díaz Granados, como Javier Eugenio Troncoso, Mario Meléndez, Ali Calderón y tantos hermanos poetas
¿no? Con los que estamos prácticamente caminando, siento yo, en función a lo maravilloso que es fortalecer el lenguaje. Sí, yo creo que todavía es difícil ver los alcances de esto que nos está pasando, porque nos sigue sucediendo. No hemos salido aún, ¿no? Y no sabemos cuánto dure y la marca que deje. Pero me imagino que esto, sobre todo para las generaciones más jóvenes, puede ser equivalente a la marca de cualquier hito histórico violento, conflictivo, ¿no? Nosotros se puede hablar de la generación de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en mi país de la generación de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, que en el caso de Bolivia marcó un antes y un después en la literatura boliviana y sobre todo en la poesía, porque la poesía boliviana dejó de dialogar con las poéticas de los otros países y se volvió una poesía mucho más singular, se ensimismó. Entonces, ¿qué es lo que pasará después de esta pandemia? Es pronto para decirlo, pero sí creo que la poesía, después de la perplejidad inicial, después de un momento complicado, porque a todos nos deja atónitos algo así, y también nos puede dejar atónitos tanto dolor, tanta muerte, y además los problemas sociales que esto provoca, la interpelación que uno puede colocar en términos personales, el poder estar conectado a internet desde la comodidad de una casa con aire acondicionado o con calefacción, ¿no? Pudiendo hablar de literatura y hablar de poesía mientras hay gente que está pasando situaciones muy difíciles, no solo de enfermedad, sino también de trabajo. Todo esto uno le interpela. En mi caso, por ejemplo, yo quedé un buen tiempo un poco atónito, paralizado, pero luego uno comprende, por lo menos yo comprendo que la poesía, y me hice estas preguntas y luego las expresé también en reflexiones públicas, en la columna de un periódico, en mis talleres y mis intervenciones, yo realmente me puse a reflexionar, es decir, ¿tiene sentido hacer esto? ¿Tendrá sentido hacer poesía, hacer este oficio en este momento, en esta circunstancia? Y creo que muchos nos hemos preguntado eso, y por lo menos los poetas de esta generación que tú mencionas, y has mencionado nombres de poetas que quiero y que admiro, resulta que con este tipo de actividades, ahora mismo, por ejemplo, está habiendo en Colombia el festival que organiza Federico Díaz Granados con Santiago Espinosa, Las líneas de su mano, que está yendo de la mano, casi en paralelo, hermanado con el festival que organiza Giovanni Gómez en Pereira, Luna de Locos. Mañana comienza el festival Altazor, ¿no? de la Fundación Vicente Pidoro, hermanada con New York Poetry Press, de Marisa Russo, Francisco Trejo y Javier Alvarado. Y así cada día, ¿verdad? Entonces, acaba de culminar el encuentro de Carolina Zamudio, por ejemplo, los esteros, ¿no? En Corrientes, ¿no? Ahora mismo en Bolivia están en una feria virtual del libro hecha por gente joven, lectores que son ajenos a este mundo y que le dedicaron un día a la poesía. Entonces, resulta que las cosas siguen sucediendo porque uno se da cuenta que el mundo sería aún más doloroso, aún más cruel, aún más triste si no hubiera arte, si no hubiera belleza, si no hubiera este oficio de belleza, que también no consiste en regodearse y creer que todo es color de rosa, ¿verdad? No consiste en pintar pajaritos voladores, ¿no? Sino consiste en nombrar el mundo con todas sus contradicciones. Pero el arte es necesario, la poesía es necesaria. El arte y la poesía son necesarios en su aparente inutilidad, porque son aparentemente inútiles, porque no lo son, porque no son utilitarios para el mercado. Y creo que sí lo son para el espíritu humano, porque a veces la sociedad en la que estamos, y ahí pueden pecar por exceso tanto cierto materialismo como el otro materialismo, es decir, el de cada día, el práctico, el que el sistema impone, resulta que nos hacen olvidarnos de la dimensión espiritual del ser humano, de aquello que justamente hace que estemos con un pie del otro lado, que también seamos frontera entre lo básico, entre el instinto de supervivencia que está en nosotros, y está bien, ¿no? Pero también aquella pretensión, ese anhelo de absoluto, tal vez nostalgia de absoluto que tenemos desde siempre, como si de alguna manera, y como lo pensaron los griegos y como lo pensaban y lo piensan distintas religiones, como si hubiéramos sido expulsados de algún jardín
Los poetas sabemos que sí, porque el jardín del que nos expulsaron es la infancia, ¿verdad? Pero no hablo en esos términos, sino en términos más absolutos. Siento que esto tal vez nos puede ayudar, esta pandemia, esta situación, como todas las situaciones de crisis vitales, existenciales, esta vez comunitaria, no individual, debería poder ayudarnos a volver los ojos hacia la trascendencia, hacia lo que en verdad importa. Hacía falta que saliéramos tanto, hacía falta que compráramos tanto, los que, por ejemplo, estamos en cierto segmento que lo hace. Y me pregunto, inclusive en poesía, ¿hacía falta que viajáramos tanto? ¿No? Yo quiero creer que sí, porque yo amo viajar, amo los festivales, pero creo que es un tiempo para preguntarse todo. Y en el caso de los poetas, también saber volcarnos hacia nuestro interior, examinarnos, examinar lo que estamos haciendo. Y creo que la generación que tú mencionas, somos una generación que bueno, estamos aquí y creo que equilibramos ambos aspectos, pero siento que la gente más joven hay a veces el riesgo de priorizar la difusión sobre la producción. La difusión está muy bien, pero tiene que estar acompañada por una fuerte producción. Es decir, la difusión sin obra no tiene sentido, pero creo que también nos damos cuenta que la obra sin difusión reduce mucho sus posibilidades de alcance y que el ser humano necesita que llegue a él la obra. Entonces, podemos quedarnos con nuestros poemas en casita, pero si hacemos estas lecturas, aún a sabiendas de que habrá quien diga, ¿cómo hablan de poesía en estas circunstancias? Bueno, todas las circunstancias son buenas para hablar de poesía y todas son malas, y todos son el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, lo dijo Dickens. Pero si basta que uno de nuestros poemas, no uno de nuestros libros, uno de nuestros poemas toque a un solo ser humano y haga que salga de él de un modo distinto al cómo entró en esa película, o en ese poema, o en esa obra de arte, nuestra existencia habrá estado de alguna manera justificada. Efectivamente, Gabriel, y qué bueno escucharte en un momento tan complejo como este, en el que no solamente Perú, no solamente Bolivia, no solo Chile, ¿no? Sino son todos los países del mundo, están pues asistiendo a un momento de catástrofe. Tú hablabas también de la economía, y efectivamente, aquí en Perú, por ejemplo, hace muchos años, quizá fines de la década de los 80, no asistíamos a una gran depresión. O sea, lo que está sucediendo económicamente en nuestro país, tanta gente que ha perdido la vida, tanta gente que se ha quedado sin trabajo, gente que está en la calle, es una situación de catástrofe en la que considero que este tipo de reflexiones que vienen de poetas como tú, con esa sensibilidad y sobre todo con esa empatía, ¿no?, por lo que sucede en su contexto, son muy necesarias. Yo siempre digo que la poesía de resistencia, y lo digo porque considero que la palabra en sí es sanadora también. O sea, sin ánimo de pretender tener algún tipo de poder místico, ¿no? Pero la palabra en sí es sanadora. Y otro hecho importantísimo, que también si nosotros nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, somos en realidad una generación que nació sin paradigmas. O sea, la generación 60 tenía sus propios paradigmas, el 70 tenía sus paradigmas, pero los poetas que empezamos a publicar en el 90, en el 2000, al contrario, más bien somos una generación en la que los paradigmas se cayeron, y probablemente este momento nos sirva para intentar levantar a los paradigmas que sostengan pues este milenio que recién empieza. Yo voy a compartir, querido Gabriel, tu biodata. Hay mucha gente que está conectada. Los amigos sabemos quién es Gabriel Chávez Casasola, pero quiero compartir para los lectores, para los nuevos lectores, para quienes están asistiendo a la plataforma de Lima Lee, quién es este señor escritor con el que estamos esta tarde dialogando. Gabriel Chávez Casasola nació en Sucre, Bolivia, en 1972. Es poeta, gestor cultural y periodista, considerado una de las voces imprescindibles de la poesía boliviana y latinoamericana contemporánea. Sus libros de poesía están publicados en 12 países de América y Europa, ha sido traducido a 10 idiomas. Entre sus obras se encuentran El agua iluminada, publicado el año 2010, La mañana se llenará de jardineros, el año 2013, Multiplicación del sol, el año 2017, varias antologías de su poesía, como por ejemplo Il canto di Cortile, ha sido publicado en Italia, traducido por Emilio Coco. Tiene otro libro traducido por Jean Portante en Francia. Recibió la medalla al mérito cultural de Bolivia y el premio editorial al mejor libro del año, entre otros premios. Es consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, docente de escritura creativa,
curador del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos y dirige el taller de poesía Llamarada Verde en la ciudad de Santa Cruz, donde reside. Esta es parte de la trayectoria de Gabriel Chávez Casasola, el poeta que nos ha entregado Hoja de Vida, ¿no? Este libro que hoy estamos compartiendo y que, repito, ustedes pueden descargarlo de este post. Aquí hay el enlace para que ustedes puedan disfrutar un repaso de la obra poética de Gabriel Chávez Casasola. Querido Gabriel, coméntame ahora sí, ¿qué significa Hoja de Vida para un poeta con esta trayectoria, para un poeta que está en este momento fortaleciendo esta nueva fraternidad de poetas sobrevivientes a este momento de la historia? Pienso en algo que tú decías, justamente, no sé si el penúltimo del último año realizamos el Encuentro Ciudad de los Anillos, pensábamos en que los poetas nacidos, por ejemplo, entre el 68, 69 y 89, es decir, entre el inicio de las utopías de mayo del 68, ¿verdad? La época en que había que ser realistas pidiendo lo imposible. Luego, con la caída del muro y otras caídas, ¿no? Vino el desencanto. Éramos un poco eso, una generación desencantada, una generación nacida sin utopías y que estamos construyendo nuestra propia utopía día a día. Tal vez eso es lo mejor, porque cuando la utopía es dada, tú crees que ya es absoluta, ¿no? Y creo que corres muchos riesgos dogmáticos en el camino. Mientras que ahora estamos construyendo a través de la poesía una utopía posible y cotidiana. Siento que eso une a muchos poetas de nuestra generación. Y me alegra estar en compañía de muchos de ellos en esta colección que tú has curado, Harold, para Lima Lee y para este encuentro Primavera Poética que va a iniciarse en septiembre como tal encuentro, ¿verdad? Todo esto es un maravilloso preámbulo con la publicación de casi 70 títulos. Hoja de Vida es una antología de poemas tomados de los últimos 4 libros. El título creo que sugiere que en el criterio ¿no? de elaboración está también pasar revista a distintas etapas, pero también es un gesto que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Mi trabajo sobre la memoria y sobre la identidad. Es decir, recordar es reafirmarse, recuperar del río del olvido y de la muerte. Y en esa medida, una hoja de vida, por lo menos en mi país, no sé si en Perú la utilizan también así, es como el currículum vitae, ¿verdad? Es aquello donde van todos tus datos. Tú has leído una especie de hoja de vida literaria mía y lo haces con todos los autores. En los poemas que uno escribe va dejando pues trazos de vida, ¿no? No les son indiferentes. Y además no es que después de haberlos escribido y entregado a los lectores dejen de pertenecerle a uno. A ratos uno siente amputación, ¿no? Como dicen que cuando a uno le amputan algo, todavía a veces lo siente. Uno siente a veces un poema que le ha pertenecido y siente ganas de leer alguno o rechazo a otro. Uno desarrolla, creo que los poetas desarrollamos una relación muy particular con nuestros textos. Y aquí hay varios pedazos de la hoja de vida de Gabriel Chávez, ¿no? Que en sí no importa, como decíamos hace un momento, la persona que los escribe, sino que son retazos de la hoja de vida que podrían ser de la hoja de vida de cualquier persona, porque la idea también del arte y de la poesía es eso. La trascendencia no solo tiene que ver con el trascender el espacio, trascender al tiempo, trascender la muerte, sino trascender lo individual hacia lo colectivo, hacia lo universal, y viceversa, que lo universal, lo colectivo pueda anclarse en lo individual. Creo que una aspiración de toda poesía y de toda literatura y de todo arte es ese, ¿no? De alguna manera, reconciliar lo particular y lo universal. Si bien aquí hay, como en toda mi obra, rasgos que están basados en mi experiencia vital, no podía ser de otra manera, yo lo que procuro es recoger y pensar el mundo desde mi obra y ojalá en algún poema lo haya conseguido y ojalá algún verso de alguno de estos poemas sea relevante para alguien que lo lea. Te aseguro que lo has conseguido, querido Gabriel, como también te puedo afirmar que esta tarde, ¿no? En esta transmisión, esta última transmisión, última primera para utilizar el
la contradicción. Hay muchos amigos que están acompañándote, que están acompañándonos, y antes de invitarte a que nos compartas tu poesía, quiero leerte algunos mensajes, ¿no? Hay un mensaje, por ejemplo, de nuestro querido Javier Oquendo. Dice que intuye que va a ser un buen diálogo, lo dijo temprano. Espero que hayamos estado, bueno, al menos yo, a la altura de mi invitado. Denis Ávila Vargas, poeta radicado en Costa Rica. Abrazo fuerte, queridos hermanos, mi admiración y cariño. María Casiragui, gran abrazo de Guaira para Gabriel de Guaira Castilla. Ada Zapata, saludos desde Bolivia. Carolina Zamudio también envía sus abrazos. La poesía rescata algo del río del olvido. Maravillosa definición, querido Gabriel, dice Daniel Ayoroa Taborga. Sin duda, Gabriel es un referente de la poesía latinoamericana. Celebro su poesía como también su amistad, dice Carolina. Grata entrevista con el extraordinario Gabriel Chávez Casasola, Marti Arauzo de Perú. Saludos, Gabriel, Randall Roque. Abrazo inmenso, querido Gabriel. Qué emoción verte y escucharte de vuelta. La mañana se llenará de jardineros, le dice Santiago Espinosa. Qué lindo escucharte, Gabriel. Tania Monge. Saludos, Gabriel. Dios ha sido generoso con el talento de la poesía. Que Dios te bendiga. Un saludo desde el oriente boliviano, Santos Rodas. Dora Campero, don Gabriel, aquí presente, escuchándolo. Juan Suárez Proaño, qué alegría escucharte como siempre, Gabriel. Valeria Sandy, felicidades, querido Gabriel. En fin, Omar Aramayo, Bolivia fue parte de Perú hasta 1826. Santa Cruz se inspiró en el pasado prehispánico. Conocí de cerca a Yolanda Bedregal, pero sin duda el gran poeta boliviano es Jesús Urzágastegui. Muy importante la presencia de Gabriel Chávez en este extraordinario festival. Hilda Mundi, la poeta vanguardista, es una verdadera maravilla, dice Omar Aramayo. Así es. Maravilloso diálogo, en su faceta de gestor cultural y en complicidad con Óscar Pucci Gutiérrez hizo que la poesía engalanara la jornada inaugural de la primera Feria Virtual del Libro de Santa Cruz, dice Educación Intercultural Bolivia. Saludos a los poetas, Carlos Aldazábal de Argentina. Interesantes reflexiones de Gabriel Chávez Casasola, Percy Ramírez, poeta peruano. Es bello escucharte, Gabriel, Gaby Ponce de Ecuador. En fin, puedo pasarme toda la tarde leyendo una gran cantidad de comentarios. Placer escucharte, Gabriel, Marisa Cascallares, y tantos amigos que se han convocado para escucharte, Gabriel, y amigos a quienes estoy seguro que ahora tú vas a complacerlos, por supuesto, con la lectura de tu poesía. Uno se emociona al saber que hay tantos amigos, porque detrás de cada uno de esos nombres conozco a la mayoría, ¿verdad? Detrás de cada uno de esos nombres hay un ser humano, hay una historia compartida. Hace no mucho murió un hombre muy interesante, Pedro Casaldáliga, Pere Casaldáliga, poeta y obispo en el Amazonas brasileño, y él decía cuando muriese, ¿no? En esa cosa que podríamos llamar el juicio final, ¿no? Aunque el nombre no es el más adecuado, ya San Juan de la Cruz decía que en ese momento se nos juzgará sobre el amor. Casaldáliga decía que él lo único que podrá ofrecer a Dios es el corazón lleno de nombres. A mí también la poesía me ha regalado la posibilidad de darme cuenta que el corazón no había sido pequeñito, no había sido solo para 1, 2, 3, 4 personas. Por supuesto que mi familia cercana, los amigos cercanos tienen un lugar especialísimo, pero en realidad la poesía me ha regalado la certeza de que hay muchas habitaciones dentro del corazón, y en esas habitaciones, en esas estancias del corazón están los nombres que tú has dicho y muchos otros más, y para mí es una alegría. A todos los que nos acompañan, entonces dedico esta lectura. Se busca. Si alguien hubiera encontrado un libro de los cantos de Ezra Pound de color verde eléctrico, extraviado en la carretera antigua entre el Valle Central y el Altiplano, una noche de julio de 1992, si alguien tuviera ese ejemplar con poemas preciosamente traducidos, como aquel en que habla de los dedos de una mujer
que parecían una servilleta japonesa de papel o aquel otro de Rihaku sobre la vieja esposa del mercader del río. Tú viniste con zancos de madera jugando a los caballos, caminaste junto a mi asiento jugando con ciruelas azules. Que estuviera en la biblioteca de alguna persona, ese volumen con una fotografía de Ezra, con todas las arrugas, comisuras, todas las cicatrices de la incomprensión cuyo reverso es la locura. Si lo tuvieras tú, jamás lo hubieras abierto y al leer esto, decidieras hacerlo y encontraras adentro, entre dos páginas, tal vez marcando Portrait d'une femme, que me recordaba a una novia de entonces. Si encontraras una ingenua estampa de la Virgen Niña con su niño en monocromo azul cerúleo, con una oración al dorso que repetía cuando era feliz o estaba triste, en la edad de la alegría verdadera y de la vera tristeza. Si encontraras ese libro, habrías hallado el muñón de un alma, algo que me extravió. No sabes lo que vale para mí ese ejemplar de los cantos. Si lo encuentras, puedes quedártelo, pero la estampa, si aún está ahí, remítemela, por favor. Los libros se extravían y se encuentran, pero el asombro o la fe, que es lo mismo, se pierden para siempre. Hubo una hora iluminada por el sol y los más altos dioses no pueden jactarse de nada mejor que de haber contemplado a su paso esa hora. En esta u otras vidas tendrás tu recompensa. Quiero leer ahora el poema que le da nombre al libro, que es Hoja de Vida, que es un poema que no se ha publicado mucho, no se ha antologado mucho y que me parece que puede ser interesante de compartir. Pero antes quiero leer este otro, que tiene que ver con lo que estábamos hablando y con mi visión de la poesía. El pie de Eurídice. Piensa un momento en el pie que como un fruto ópimo, terso, deleitable, posa Eurídice en el territorio de la luz, antes de que el abismo la devore, sombra fundida en otra sombra, en el momento en que Orfeo osa mirarla. Piensa ahora en el otro pie de Eurídice, aquel que como un fruto oscuro el sol no baña sino el agua de Aqueronte, en el pie que mordiera la serpiente, el que se queda atrás y que la arrastra, el pie mortal. ¿Acaso la poesía es una Eurídice tendida como un arco entre las zonas de la luz y de la sombra que están dentro de Orfeo? Ocurre breve cuando el poeta osa mirarla, verse a los ojos y porque la mira deja de estar. Tal vez muchas otras cosas son Eurídices. Nosotros, entre la sabiduría y el deseo, la memoria y el olvido, el adentro y el afuera, o todo lo que existe entre las reminiscencias del ser y del no ser. Y ahora Hoja de Vida. 75 gramos, tamaño carta, tanto por tanto, y letra monotype cursiva 10 para decir que naciste el año que estrenaron Solaris, que tu nombre es tu nombre, lo que hicieron de ti en 12 años, lo que hiciste de ti en otros 7, y en lo que llevas de vidas in the world, con Welcome to the Machine y todo eso, en una página que da exacta idea de lo que construiste en ese transcurrir, mas sin embargo poco o nada revela de cuánto aniquilaste o dejaste estar, ni de aquel niño que con ojos de asombro contemplaba las constelaciones. Y finalmente, la equivocación. Escucho girar la tierra en el Museo de Ripley, no el silencio de los astros, no la música de las esferas. Un ruido atronador como de miles de voces lanzadas al viento a una velocidad terrible, inconmensurable. La verdadera voz del mundo, su quejido sinfónico, no el susurro de Júpiter, el silbido de Marte. Nuestras gargantas, polifonía de soledades, atraviesan el universo y dicen de la estupenda equivocación de Dios al crearnos. Gracias.
Querido Gabriel, muchas gracias por este diálogo, gracias por tus reflexiones, gracias por ese programa que nos has dado sobre lo que está pasando en Bolivia con su literatura y sobre la responsabilidad de los poetas en un contexto como este. Estamos llegando, repito, al final de estas transmisiones, que son en realidad el preámbulo de lo que será la primavera poética, que empezará en el mes de septiembre. Ya vamos a comunicar los días en el que los 64 poetas que han participado durante estos 3 meses van a estar reunidos ya compartiendo mesas de lectura, en la que por supuesto habrá una mesa dedicada a poetas jóvenes, porque creo que es necesario también conocer lo que nuestros más jóvenes están escribiendo. Entonces van a ser 6 días de festival en septiembre, con la participación de los 64 poetas que han entregado generosamente cada uno de ellos un libro para la colección que ha publicado Lima Lee, una mesa de poetas jóvenes, con el apoyo, por supuesto, de la Municipalidad de Lima, el programa Lima Lee, y yo antes de despedir esta transmisión, que es la última, insisto, de estos 3 meses de diálogos con maravillosos poetas de 17 países, quisiera nuevamente agradecerle a Florentino Díaz Ahumada, poeta peruano, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Lima, a Juan Pablo de la Guerra, por supuesto, él es el actual gerente de Educación y Deportes, a Alejandro Vargas, que era jefe de Lima Lee, quien nos abrió la puerta para poder empezar con este maravilloso proyecto, a Celeste Sursa, la actual jefa de Lima Lee, quien no tuvo ningún tipo de duda de seguir apoyando el proyecto, ¿no?, de la primavera poética, a Sixto Sarmiento, que es director cultural del Festival Primavera Poética, está explicando todo lo que estamos haciendo en nuestras diversas plataformas digitales. Contento y agradecido con todas estas personas que han hecho posible estas transmisiones. Por supuesto, al maravilloso equipo de Lima Lee, a Leo Collas, que ha estado a cargo de las portadas, a Miguel Juárez, que ha estado a cargo de todos los diseños de los 60 y tantos libros, de los 65 libros, a Katy Ortega, que ha estado a cargo de la web, a Melissa, que ha estado a cargo de las transmisiones, y a todo ese maravilloso equipo. Son 42 personas las que maneja el equipo de Lima Lee, con las que hemos hecho posible que publiquemos a estos 65 grandes poetas, 64 poetas que están participando, y por supuesto un libro en homenaje a Arturo Corcuera, con quien completamos esta colección de 65 títulos. Gabriel, nuevamente agradecido, creo que es una maravillosa forma de culminar con este evento que a la fecha ya va 3 meses. Recuerdo la segunda entrevista que tuve con Lice Espinosa, que fue la segunda entrevista, y le digo, faltan 64, le dije, diálogos, y me dice, nada más 64 diálogos, y me parecía increíble, y sin embargo, hemos logrado, ¿no?, dialogar con más de 60 poetas, y yo estoy muy contento con la generosidad de cada uno de ustedes, contigo, Gabriel, con Federico, con Carlos, con Carolina, con Mario, con Ali, con J. Mario Arbeláez, Beatriz Russo, Carmen Maroto, Montserrat Ducé, Rafael Sarabia. Son 64 poetas que están participando en esta colección que tú fortaleces, Gabriel. Son 64 voces que hacen una especie de coro, porque finalmente todos hablamos el mismo idioma. De repente los temas son distintos, la poesía es la misma, la música es distinta, ¿no?, pero el sonido llega como el aire, y el aire es el que respiramos todos. Así que gracias por permitirle a Perú, ¿no?, gozar del talento de todos ustedes. Y creo que una hermosa forma de despedir estos diálogos es con la participación de un hermano como tú, de la hermana República de Bolivia, como también tú dijiste hace un momento. En algún momento hemos sido un solo país. Creo que somos una Latinoamérica que necesita unida, y en ese sentido yo soy un fervoroso creyente de aquella maravillosa obra que escribió Omar Aramayo, el gran poeta cubano, sobre
Tupac Amaru, nuestro primer libertador. Así que va mi abrazo para Omar también, que él ha sido Omar Aramayo y Omar Lara, que ambos han sido en realidad los mejores consejeros para poder llegar con poetas tan finos, ¿no? de tanta calidad, pero sobre todo grandes seres humanos, que es lo que se necesita en este momento, ¿no? Tener el corazón. Tú decías hace un momento que cuando llegue el momento de estar frente a Dios, lo que vas a tener son nombres y gratitud. Creo que efectivamente esa es una gran verdad. Ahora, si alguien me pregunta qué tengo, yo diría que tengo nombres, muchos nombres a quienes agradecer. A todos ellos, gracias. Querido Gabriel, muchísimas gracias. Nos reencontramos pronto en septiembre. Mañana inicia el Festival Vicente Toro, con Mario Peléndez y Javier Alvarado. Disfrútenlo. Son 45 poetas que están participando, todos referentes y todos poetas muy, muy importantes, y creo que vale la pena escuchar, ¿no?, estos 3 días de festival. Hermano, un fuerte abrazo y nos reencontramos. Espero que ya no solamente en la virtualidad pronto, Gabriel. Mario, Harold, un abrazo muy grande, ¿no? Invitadísimos todos al festival que hace, ¿no? Mario, Javier, desde mañana, y vamos a estar también, ¿verdad? Y querido Harold, me toca como al ser el último, ¿no? Agradecerte. Creo que a nombre, estoy seguro que todos los otros 63 autores se suman a estas palabras, decirte gracias con las 2 manos, ¿verdad? Como dice María Ángeles Pérez López, que gracias es una palabra que se puede decir solamente con las 2 manos, porque tiene 7 letras, no basta una mano. Gracias con las 2 manos. Ahora te quedará un cansancio tremendo, tienes que cargar energías para todavía la primavera que se viene, pero quedan para la poesía latinoamericana, boliviana, peruana, colombiana, argentina, de todos nuestros países, estos 64 títulos, que además están disponibles, gracias a la Municipalidad de Lima y al programa, están disponibles en digital y descargables de manera gratuita. Y es toda una biblioteca de poesía hispanoamericana, una biblioteca de poesía contemporánea hispanoamericana, más el homenaje a nuestro querido Arturo Corcuera, con quien pudimos compartir en aquella ocasión cuando estuvimos en el festival organizado por Renato Sandoval hace 4 años en Lima. Lima siempre ha sido conmigo muy generosa, ha estado soleada las veces que he ido, lo que me dicen que es excepcional. No es para mí la Lima de Melville, entre brumas, y espero volver pronto, Harold, y tenerte con nosotros en Bolivia. Gracias por todo lo que estás haciendo por la poesía y a las 42 personas que integran el equipo que hace esto posible. Gracias, querido Gabriel. Mi abrazo a los 64 poetas, en este abrazo que te envío desde esta, querido Gabriel. Gracias a Lima Lee. Nosotros retornamos en septiembre con el festival. Muchas gracias a todos quienes han dado su tiempo, han estado dejando sus mensajes, sus comentarios, a los lectores y a esta hermosa comunidad poética que ha ido fortaleciéndose durante estos meses adversos para el mundo, pero creo que de una gran prueba para todos nuestros corazones. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes.